Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros y nos ayude a seguir encontrando la verdad en tu palabra, a extraer esos tesoros escondidos que tantas veces están en tu palabra y que no sabemos percibir porque tantas veces solo la estudiamos por alto. Ayúdanos a que nuestra capacidad mental, tu sabiduría esté en nosotros y podamos saber discernir todo lo que tú quieres para nosotros y que sirva para tener un carácter mucho mejor, comprenderte a ti aún mucho mejor y poder ser una luz para muchos, para que muchos más también puedan ser salvos. Perdona nuestros pecados y bendícenos y danos tu paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hoy vamos a tener la segunda parte de la paz de Dios. Si en el anterior tema tuvimos ya una serie de vislumbres sobre la palabra paz en hebreo, y especialmente de una letra que era su inicial, con lo que empieza esa palabra, la Shin, hoy vamos a ver algo que también tiene que ver con esto, con otra perspectiva, y después vamos a ver también una serie de textos bíblicos. Pero hoy nos vamos a centrar básicamente en esto, Jesús y la paz. Porque, claro, hemos visto textos que hablaban de la paz, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero no hemos hablado de los textos de Jesús que específicamente hablan de paz y otros que tienen que ver con esto. Pero antes esto otro, Sin o Shin. ¿Sabíais que hay dos letras que prácticamente es lo mismo? Sorprende, porque normalmente siempre vemos la que tiene esos tres palitos con esas tres llamas de fuego, pero a veces no sabemos o no pensamos que hay otra que es prácticamente igual, pero que tiene un cuarto palito adicional, con otra llama. Yo no sé si al ver esto empezáis a pensar en algo, sabiendo ya el significado de Shin. Pues vamos a ver un poco. ¿Por qué hay un Shin de 4 y un Shin de 3 brazos? Algunos le llaman a una Shin y a la otra Sin, pero parece ser que a veces esto también se alterna un poco. ¿Pero por qué? 4 en una, 3 en otra. Mirad en esta página, hubo alguien que también viene a preguntar más o menos lo mismo. Y la respuesta que le dan, ya veis que estamos hablando de personas dentro del mundo hebreo, le responden: el precepto de colocar filacterias consta en la Torá, se llaman tefilín. ¿Sabéis qué son esto? Las filacterias es algo que se ponen los judíos desde hace tiempos ya inmemoriales, en los cuales se atan con unas correas una cajita y se la atan una en el brazo y otra en la frente, un poco más arriba donde nace el cabello. Y bueno, yo no sé dónde me la ataría ahora, pero todo esto nos empieza a hacer pensar, ¿de dónde surge todo esto? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: los ataréis por señal sobre tu mano y serán como recordatorio entre tus ojos. Y esto evidentemente se da ¿a quién? A Moisés. El Todopoderoso, además de ordenar en forma escrita acerca de los tefilín, dijo a Moisés, que debería haber en el interior de los mismos 4 fragmentos del Pentateuco, y le enseñó cuáles son. En la época de Moshe, él fue el primero en saber acerca de ese precepto y gozó el privilegio de que Dios mismo le explique y le muestre detalles de los tefilín, el nudo que debe hacerse en la parte posterior, etc. Y esto aparece en Berajot 7a, que son todos escritos que tienen ellos mismos. Por eso decimos que Moshe fue el primero en colocarse los tefilín. Sin embargo, no sabemos en qué orden debemos colocar esas 4 secciones, pues no tenemos ningún registro que indique ese dato. Y seguramente fue con la intención de que mediante nuestro propio esfuerzo y análisis lo deduzcamos. Ya veis que esto normalmente son cosas que al mundo cristiano nos dejan un poco fuera de lugar, ¿no? Pues sigamos viendo qué nos dicen. Así fue que el sabio Rashi dedujo que las secciones deben colocarse en el orden respectivo en el que constan en el Pentateuco. Primero la que consta en el Pentateuco en primer orden, luego la que consta en segundo orden, etc.
Es por eso que los sabios, por consenso generalizado, estuvieron de acuerdo con la deducción de Rashi, establecieron que adoptemos esa forma de colocar las secciones de la Torá, o sea, de la ley, dentro de las cajitas de cuero que las albergan, formándose así los tefilín. Bueno, las secciones de la Torá, ya sabes, el Pentateuco, en definitiva, los 5 primeros libros. No obstante, hubo sabios que pensaron que el orden de las secciones debe ser otro. Tal es el caso del nieto de Rashi, conocido como Rabbeinu Tam o Simusha Rab y Rabab. Ellos dedujeron que las secciones deben estar en otro orden, cada uno según su análisis y conjeturas. Por eso resulta de aquí 4 formas diferentes de tefilín. Ya veis que entre ellos tampoco se terminan de poner de acuerdo respecto a esto. ¿Por qué? Pues porque en la Biblia no se dan esos detalles. Por eso, quien lo desea puede colocarse además de los tefilín, según la opinión de Rashi, las demás variantes, pero jamás reemplazar a Rashi, ya que la ley quedó establecida y declara que el tefilín obligatorio es el de Rashi y los demás son a voluntad. Siempre hay alguien que manda, ¿eh? Al final es curioso. Cabe aclarar que también existen variantes en la forma de escritura de las letras que se emplean para escribir las distintas secciones, confección del pergamino, etc. Por lo tanto, si quisiésemos tener tefilín, según todas las opiniones conocidas hasta el momento, alcanzaríamos a 64 tipos de tefilín. Qué variedad, ¿no? Pero mirad ahora ya la parte que nos va interesando más. Y diréis, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues después lo vais a ver. La letra Shin. Respecto a la letra Shin del tefilín, que se coloca sobre la cabeza, diremos que son 2. Una a la derecha y otra a la izquierda. La letra Shin de la derecha tiene 3 brazos y la de la izquierda 4 brazos. Por tanto, aquí veis las imágenes, la Shin de 3 brazos, la Shin de 4 brazos. Mirad que les llaman brazos, no palitos o patas, les llaman brazos. ¿Os recuerda algo que aparezca como brazos? Ya lo iremos viendo. Estos 7 brazos en total, en contraposición a las 7 bendiciones que se recitan antes y después de la plegaria Shema Israel. Mirad cómo ellos lo van encajando en una serie de cosas ya de las suyas, ¿eh? Durante la mañana, antes de la citada plegaria, se recitan 2 bendiciones antes de recitar Shema Israel y otras 2 bendiciones a posteriori, en tanto que a la noche se recitan 2 bendiciones antes de Shema Israel y una a posteriori, o sea, es 2, 2, 2 y una. En total 7 bendiciones. ¿Por qué 7? Es para empezar a pensar, ¿no? ¿Por qué tienen que salir 7 bendiciones de todo esto? Pero aún vamos a ver más cosas sobre Shin y Sin. Mirad aquí también qué aparece. Dicen el nombre del Hijo. Estos ya son judíos mesiánicos. Vemos una vez más las 2 letras y nos explica, la letra Shin tiene 3 brazos, pero la letra Sin es la letra mesiánica y tiene 4 brazos. Y al intuirlo los masoretas le añadieron un punto sobre el tercer brazo, indicando el nacimiento del 4.º brazo, ya que en la escritura hebrea se utiliza el mismo carácter para representar la Shin y la Sin. Se les ponían un punto y con eso ya representaba que serían 4 brazos en vez de 3. La letra Shin de 4 brazos o la letra Sin se reveló en su verdadera dimensión con la venida del Mesías, pues la máscara que cubría el 4.º brazo en la letra Sin fue quitada por él, es decir, en la era mesiánica. Las máscaras que encubren la mentira están cayendo y ya no somos gobernados por las pseudodoctrinas, sino por la Emet, la verdad, pues las cosas esenciales solo pueden ser interpretadas y reveladas por el Mesías a través de la Ruach, espíritu de Yahvé. ¿Os dais cuenta que habla de la de 4 como la era del Mesías? Luego veremos un poco más todo esto. La Shin de 3 brazos representa nuestra vida en este mundo, es decir, la vida material, y la Sin de 4 brazos representa nuestra vida en el mundo por venir al lado del Mesías. Esta es su interpretación. ¿Saben realmente qué es esto? No, es su interpretación. Y nos sigue diciendo, es decir, nuestra vida espiritual que solamente a los nacidos de la Ruach, el espíritu de Yahvé, les es revelada. Esto se hace evidente en el Apocalipsis cuando se dice que en el templo están los 144.000 sellados por Yahvé. La letra Shin tiene un valor numérico de 300, 100 por cada brazo.
Al destaparse el cuarto brazo en el Mesías, la letra Shin toma el valor de 400. Ah, cambia, ¿eh? 100 por cada brazo, es decir, toma el valor numérico de la Tav, o la Tau, la cual sella la frente de los 144.000. Un detalle a tener en cuenta interesante. Pero mirad ahora este otro sitio donde también se hace una pregunta sobre la posición de estas letras, de dónde surge, etc. Y le responden en serjudío.com. Las letras del Aleph Bet son y serán 22, porque algunos dicen, entonces esta otra letra es la 23. De estas hay 7 que son dobles, es decir, su sonido varía en ocasiones. Y de las 22 hay 5 que su grafía se modifica si se encuentran al final de la palabra. Así como en español usamos la mayúscula al comienzo de algunas palabras, siendo el sonido el mismo, pero el dibujo diferente. La letra Shin no existe, en todo caso es Shin, le dicen, porque lo escribió mal quien se lo pregunta. Si su representación consiste en 3 ramas, no es debido a los 3 patriarcas de Israel, porque algunos explican esto. Eso es una mera alusión posterior. De hecho, según la mística judía tradicional, el alefato con sus 22 símbolos existió desde la creación, siendo utilizado por el Eterno para formar el universo, a través de la palabra. Así pues, asumir que la letra Shin tiene 3 ramas por los 3 patriarcas de Israel es suponer que la Tierra es esférica porque Colón se topó con América. Claro, es una incongruencia. Ahora bien, en la caja de los tefilín, de la cabeza del lado derecho, se graba una Shin de 4 ramas, que no es usual, en tanto que del lado izquierdo se graba una de 3 ramas, que es la corriente en la caligrafía cuadrada. ¿Cuál es la razón? Y mirad ahora qué nos dicen. Pues a ciencia cierta nadie lo puede afirmar, pues todo lo que respecta a forma, formato, material, configuración, etc. de los tefilín, son los reglamentos que recibió Moshe, nuestro maestro en Sinaí, sin más explicaciones originales. Yo le daré algunas ideas que quizás alguna se aproxime a la verdad, cosa que no lo sé. Se ponen diferentes grafías de la letra, para que el fabricante en el momento de armar la caja de cuero sepa en qué orden deben ir colocados los 4 pergaminos que contienen secciones de la Torá dentro de la caja. Letra con 3 ramas para que el que se pone los tefilín recuerde que son 3 vueltas las que enlazan el dedo medio. 4 para recordar que ese es el número de las secciones de la Torá que están en los tefilín. 3 más 4 para recordar que 7 son las vueltas en torno al brazo. Mirad cómo siempre juegan con los números ante estos aspectos. Pero no sé si veis algo interesante. Suman 3 más 4. 3 ramas en honor a los patriarcas, 4 ramas en honor a las matriarcas. Todo esto son suposiciones. Si miramos con detenimiento en la parte hueca, lo que está de color amarillo en el dibujo de más arriba, que forman las ramas de la Shin de 4 ramas, podemos descubrir una Shin de 3 ramas. ¿Qué nos enseña esto? Pues varias cosas. Una de ellas es que en lo aparente se halla otra cosa. Otra posibilidad es que algo invisible al ojo es lo que contiene lo que en general es visible. Quizás es la cuarta de las interpretaciones a la que usted alude con la letra desaparecida y que aparecerá en la era del Mesías. Pues en esa era, próxima si Dios quiere, las máscaras que encubren la mentira y la verdad caerán y ya no nos dejaremos gobernar por las apariencias, sino por la verdad y lo que es justo. Aunque tal como están a la vista en los tefilín, no hay que esperar otra, era para comenzar a ver lo que hay que ver. Ya veis qué explicaciones se da sobre todo esto. Pues mirad, esta es la de 4, que no sé si veis que tiene un detalle precisamente en el brazo que vemos a la izquierda. Encima, ¿qué aparecen? Como 3 cositas que sobresalen, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿También nos viene a decir que son 7 en definitiva? Pues ahora vamos a ver otra cuestión y luego vamos a dar una explicación. Filacterias para la frente y el brazo. ¿En qué consistía esto? Primero, estas son las filacterias. Aquí tenéis una de 4, ya veis que es una cajita con esa representación de la Shin, que además de tener los 4 brazos, tiene esos 3 arriba del lado izquierdo, que sobresalen. Y esta es la de 3. Una vez visto esto, así más o menos es como se lo colocan aún en día hoy los judíos. Cogen unas cintas de cuero negro,
con esas cajitas atadas a los mismos, que tienen esos 4 preceptos de la Torá, y uno está puesto en el brazo y otro arriba en la parte superior de la frente. Y todo esto ya vemos que tiene que ver con algo que Moisés recibe ya por parte de Dios. Y esto los judíos lo hicieron y lo siguen haciendo. Pero todo esto ¿tiene alguna enseñanza? Los cristianos ya no hacemos esto. Pero ¿qué enseñanza se podía extraer de esto? ¿Solo para recordar que debían tener la ley así y ya está? ¿Sabéis que tenían otra costumbre los judíos? Y si vais a un barrio judío, nosotros aquí que tenemos varios, como en Girona o en Besalú, en uno de Besalú, por cierto, aún hay una entrada de una casa, que era de judíos de esos años, en los cuales hay una incisión en el pórtico de entrada, donde allí se ponía algo que aguantaba también la ley de Dios, para que cuando entraran recordaran la ley, y al salir exactamente igual. Bueno, pues, ¿todo esto tenía la misma connotación? Bueno, evidentemente, cuando se ata algo al brazo, con los brazos hacemos cosas, ¿no? Obramos. Pero ¿y en la mente, en la frente? ¿Qué hacemos? Pensamos, ¿no? Y nuestra relación con Dios, ¿de dónde surge? De aquí, evidentemente. Por eso está puesto allí. ¿Entendéis por qué también el mundo oriental trabajaba con ese famoso tercer ojo? Que tantas veces hemos hablado en puertas dimensionales. Porque Satanás sabe que era el lugar por donde había ese contacto con el ser humano. Y una de dos, o entra Dios o entra Satanás. No hay más. Pero ¿recuerda esto algo también que tenía que ver con una marca en la frente o en la mano? ¿Sí? Por tanto, Apocalipsis, cuando se escribe por el apóstol Juan, no está haciendo otra cosa que referencia a algo de esto. Ya no tocaba para los cristianos esto, pero era una referencia a algo que va a suceder, que además, ¿quién va a copiarlo? Satanás. Va a hacer el plagio. Marca en la frente o en la mano. Pues, una vez dicho todo esto, ahora vamos a tener aún algo más que sigue siendo muy interesante. Hemos dicho que esas letras son descritas como brazos, ¿verdad? Pues mirad esto. ¿Dónde aparecen brazos? También en el Antiguo Testamento, en el candelabro. Y el candelabro de 7 brazos. Pues mirad esto, ¿lo recordáis? Esto es una ilustración de cómo podía venir a ser más o menos el candelabro. El que estuvo primero en el tabernáculo, esa tienda que se iba llevando, transportando, y después pasó a formar parte de los templos que hubo judíos. ¿Cuántos brazos tiene? 7, ¿no? Hay una caña central, por decirlo de algún modo, y los otros 3 brazos a cada lado, o ramas, porque en definitiva es el árbol de la vida también. ¿Por qué se encendía algo en él, que era aceite con llama? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo, ¿no? Y el árbol de la vida, la fuente de vida, ¿quién es? Cristo también. Pues ya sabemos que el candelabro representaba a Cristo, y estuvimos viendo en los temas de la venida de Cristo, ¿el qué? Que el candelabro también nos indicaba la venida del Mesías. Pero no solo la venida en el año que correspondía, en el 4000, sino también, ¿cuándo? En el 6000. ¿Y después qué? El milenio. Y se cumplía el ciclo de 7000 en total. Por eso 7 brazos, la perfección, el cómputo que Dios tiene establecido para toda esta situación en el mundo. Pues aquí lo tenemos. Y además, añadiendo la sin y la shin, pero a la inversa, 4 más 3. ¿Por qué? 4000 años desde la entrada del pecado a la muerte del Mesías, que es el palo central, y después, ¿qué? 2000 años después, la venida del Mesías por segunda vez, y después
1000 más de qué? Del milenio y descender la Nueva Jerusalén. El candelabro nos estaba ilustrando esto, y esa letra, la Shin, y en este caso también la Sin, juntas nos da precisamente los 7 brazos. Por eso ellos, ni pensando en esto, se dan cuenta que lo que estaban llevando y siguen llevando aún hoy en día en la cabeza y en el brazo, es precisamente la aclaración de que en el año 4000 vino el Mesías y que después volverá Jesús y habrá el milenio. No son conscientes de esto porque no interpretan bien las profecías en las Escrituras. Y en cambio siguen llevando todos esos atuendos. ¿Os dais cuenta cómo necesitan conocer ya, y en eso empalmo ya, enlazo directamente con el tema de los judíos en el tiempo del fin? Necesitan conocer la verdad. Porque sin el Nuevo Testamento, sin la aparición de Jesús como Mesías y sin su regreso, nada de lo que ellos hacen tendría sentido. Y siguen haciendo cosas aún que no saben ni por qué. Por eso les debemos contar las profecías tal cual son, para que despierten y se den cuenta que ellos van a tener una situación importantísima en el último tiempo. Pues bien, una vez dicho todo esto, como introducción una vez más de esa letra que nos llevaba a Shalom, a la paz de Dios, evidentemente la paz de Dios, ¿cuándo fue entre Dios y el hombre? Precisamente cuando muere Jesús en la cruz. Se restablece ese nexo de comunión entre el cielo y la tierra de un modo totalmente franco. ¿Por qué? Porque Cristo hace de pontífice con su muerte y podemos tener acceso al trono del cielo. Y eso era esa Sin, 4 brazos, 4000 años. Pero después, ¿qué? Ya sabemos, ya lo hemos visto, los otros 3000, con todo lo que implica. Pues, ¿no va a ser la Nueva Jerusalén algo relacionado con la paz? Lo va a ser la segunda venida de Jesús, por supuesto, pero después de un modo definitivo, cuando el mal deje de existir, con ese tercer brazo, al año 3000, cuando se acabe todo el mal, ya se fulmine a Satanás y sus ángeles caídos y a todos los impíos, la paz empezará de verdad. Porque podemos decir que con la segunda venida de Jesús viene la paz, pero viene la paz relativa, porque los redimidos van a ser llevados al cielo, pero el mal aún existirá, Satanás aún estará vivo, sus ángeles caídos también. ¿Y qué sucede al fin de ese milenio? Que resucitan los impíos, por tanto el mal seguirá estando, y la prueba está en que querrán ir a destruir la Nueva Jerusalén. Solo cuando allí se acaba todo porque Dios interviene y extermina el mal y a los malvados para siempre, empieza la verdadera paz. Bueno, pues después de ver todo esto, mirad esto. Todas las veces que se cita la palabra paz en los evangelios, en los 4, aparece escrito en griego como eirene. Eirene es la palabra griega para decir paz en el Nuevo Testamento, que se puede pronunciar Irene. De ahí el nombre de Irene, significa paz. Pues bueno, mi hermana se llama Paz, mira por dónde. Vamos a la concordancia Strong para recordar algo que mostramos la anterior vez, y aquí lo tenemos escrito en griego, eirene. ¿Y qué significa? Unir, paz, prosperidad. Esto es el significado que aparece siempre en los 4 evangelios, la palabra paz. Ya veis que nosotros usamos una palabra paz normalmente, pero para ellos podía tener todo esto. Mirad qué aparece ahora aquí. Eirene y otras palabras griegas sobre la paz. Lo escribe una tal Minerva Alganza Roldán, del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada. Interesante, ¿eh? Y mirad qué llega a decir, porque ahora debemos indagar un poco sobre Irene para coger una serie de conceptos que nos van a servir para encajarlos en un momento de la historia en el cual se escribe precisamente el Nuevo Testamento, en el cual se utiliza esa palabra. ¿Qué significado tiene? ¿Qué conclusiones nos va a llevar esto? Pues preparaos porque a la tarde sí que vamos a ver todo eso y con mucho detalle, y creo que más que sorprendente. Veréis hasta qué punto la palabra paz, cuando fue empleada en los 4 evangelios, es impresionante.
Ya lo veremos, y de qué modo. Pero mirad qué nos dice esta persona. Estado de la cuestión. En su periplo por el concepto de paz en Occidente y Oriente, Galtung realiza una breve escala en la civilización griega, sentenciando que en ella no existía una visión cosmológica, es decir, universalista de la paz, puesto que la palabra griega eirene designaba una relación entre griegos y excluía a los bárbaros. Bueno, con la ilustre excepción de Alejandro Magno, pero este era macedonio, matiza. No sé si empezáis a daros cuenta de algo de la palabra paz respecto a lo que nosotros podemos tener con ese concepto. ¿Cómo se nos vende a nosotros el concepto de la palabra paz? Pensamos una paz universal. ¿Qué dice el Papa? Oremos por la paz en el mundo, ¿no? Ese concepto de paz resulta que la palabra original no la conllevaba. En los tiempos de los griegos, ellos no pensaban en una paz mundial, pensaban en una paz entre ellos, entre griegos, entre gente igual, de la misma creencia. Pero, ¿cuántas veces estaban en guerra? Será un continuo. Pero, ¿veis? Ellos no tenían esa cosmovisión de paz universal. Esto es interesante cuando analicemos los textos y para ir destapando una vez más el engaño satánico que a través del papado nos están vendiendo. Orar por una paz mundial, cosa que es un absurdo rotundo porque sabemos que no va a pasar. Pero mirad esto también que nos dice aquí. La palabra Irene aparece en 2 ocasiones en Hesíodo, el otro gran poeta del arcaísmo griego. En la Teogonía es hija de Zeus y de la titánide Temis, la ley. Y forma con sus hermanas, dice, la justicia, y eunomía, el buen orden, el grupo de las horas, las estaciones, divinidades protectoras de las cosechas. Esta tarde vamos a profundizar en todo esto. En el otro pasaje correspondiente a los trabajos y los días, Hesíodo la denomina Courotropos, es decir, nodriza de la juventud. Pero no se refiere aquí a la diosa. ¿A qué diosa? Irene, o Irene, era una diosa, una divinidad pagana. Y esta tarde vamos a ver quién era y qué conclusiones se extraen de allí, que son impresionantes. Mirad qué nos dice ahora, referido a Irene. Sino a la paz en cuanto signo de la prosperidad de las ciudades gobernadas con justicia y de las que Zeus aleja la espantosa guerra, propiciando así el florecimiento de los seres humanos, de los campos y los rebaños. En primera instancia se explica perfectamente el miedo de los campesinos a la guerra, ya que las campañas bélicas tenían lugar en época de cosecha, con la finalidad de arruinar el territorio enemigo. ¿Estáis viendo que aparece una serie de conceptos que hemos tratado en los 2031 sobre el regreso de Cristo? Pues aquí ya se nos está hablando de que la paz gobernada con justicia en ciudades sí que se aplicaba ese concepto. Por tanto, la auténtica paz, ¿qué conlleva? Auténtica justicia, auténtica ley, auténtico buen orden. Bueno, aquí nos sigue hablando de más cosas. El recurso a la genealogía y la etimología para acentuar el paralelismo entre orden natural y orden social será retomado siglos más tarde por el otro gran poeta Beocio Píndaro en el Elogio de Corinto que encabeza la Olímpica 13. Y hasta aquí llega todo esto. Resulta que nos está hablando de la etimología de las palabras, cómo se aplicaba en esos tiempos, y sabiendo ahora esto, nosotros vamos a coger el término paz, la palabra paz, que aparece en los evangelios, y con estos conceptos vamos a buscar qué dicen esos textos bíblicos. Pero de aquí, ¿qué concluimos? Paz, entonces, tendría la equivalencia de ser entre los que son semejantes a uno mismo, de una misma creencia, ellos entre griegos en ese caso. Y tendría el sentido de justicia, ley y buen orden. ¿Signo de qué? De prosperidad. Si hay eso, hay prosperidad. Si no hay eso, no hay prosperidad. Con todos estos conceptos, mirad ahora ya unos cuantos textos bíblicos que nos hablan de esto. Paz
pronunciada por Zacarías en referencia a su hijo Juan el Bautista. Sabéis que Juan el Bautista estuvo mudo por un tiempo y se le desata la lengua y empieza a profetizar precisamente sobre su hijo Juan el Bautista. Y en Lucas 1, del 76 al 79 nos dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por tanto, sabiendo esos conceptos de esa palabra que es en el Nuevo Testamento, ya no es la Shalom del Antiguo Testamento, sino la Irene. ¿Por qué utilizan aquí esa palabra? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Los pies de quién? Hemos visto que paz sería entre quiénes, entre los que están de hecho en un mismo sentir. Solo estos, los otros no. Pues esto ya debería hacernos pensar, y como prosperidad. Paz pronunciada por los ángeles anunciando el nacimiento del Mesías. Todos recordamos esa escena, ¿verdad? En Lucas 2:14, cuando los ángeles cantando dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la tierra paz. ¿Paz para quién? ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo que se acogiera a la esperanza del Mesías en sus vidas, abrazando eso. ¿Los otros tendrían paz? No. Por tanto, cuando decimos, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, deseo navideño y de cancioncitas navideñas, de villancicos, pues no. Mirad cómo Satanás también ha trabajado para utilizar el día de Navidad, ese 25 de diciembre, para decir que hay una paz universal. Durante ese día, ¿sabéis que en la Segunda Guerra Mundial se paraba la guerra? Es curioso. Qué cosa tan absurda, ¿no? Vamos a celebrar que dicen que nació Jesús, durante ese día no nos matamos, hasta incluso iban de un lado a otro entre rivales y comían, bebían algo juntos y al día siguiente se empezaban a matar de nuevo. Qué absurdo, ¿no? Bueno, pues esto pasó también en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque hay ese concepto de que, paz universal, al menos durante esos momentos, que tienen que ver con el Mesías, con el nacimiento del Mesías. Pues el significado de paz que cantaban los ángeles no era la paz universal, sino la paz para los que iban a aceptar al Mesías como su Dios, su Salvador. ¿Cómo cambian los conceptos? Ahora vamos a ver paz pronunciada por Simeón en la presentación de Jesús en el templo, cuando tenía días. En Lucas 2, del 25 al 29 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Ahora él ya podía morir tranquilo. Él había estado pidiendo a Dios ver al Mesías. Yo no sé si esto también nos lleva a pensar algo. ¿Y por qué este hombre, Simeón, sabía que el Mesías podía estar en sus días, hacer su aparición en sus días? ¿Recordáis que dijimos el cambio de calendario de los judíos hecho expresamente? Esto lo estuvimos analizando en el tema del regreso de Cristo en 2031. El calendario lo manipularon expresamente para que el pueblo desconociera el momento de la venida del Mesías, cuando deberían haber esos 4000 años de historia exactos para que apareciera desde la entrada del pecado. Pero Simeón parece ser que sabía muy bien que esto no era así, como se lo estaban vendiendo los judíos de su tiempo, los dirigentes. Y gracias a Dios,
El Espíritu Santo trabajaba en él y su oración pudo ser contestada. Pudo ver al Mesías estando aún en vida. Despides a tu siervo en paz. Antes hemos visto paz como prosperidad. ¿No iba a ser próspero a partir de entonces Simeón? Iba a conseguir la vida eterna. Porque cuando muriera un poco tiempo después, había aceptado al Mesías como su Salvador. ¿Y eso no es prosperidad cuando te van a dar la vida eterna? Es la mejor prosperidad de la vida, por supuesto. Y desde luego el sentimiento de paz, de estar tranquilo, por fin. Mirad también que continúa en Mateo 10, 13 y dice, y ahora ya son palabras que dan que pensar, tienen que ver con Jesús. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cuando vemos que la paz es algo que se transmite, ¿un cristiano lleva nervios a los otros? ¿Los ha de poner nerviosos? Como decimos en catalán, ¿els ha d'atabalar? ¿Verdad que no? Un cristiano tiene que transmitir paz. Jesús cuando iba a los lugares, la gente empezaba a correr como locos, como cabras, saltando. Bueno, algunos de ilusión, pero ¿qué sentían estando con Jesús? Paz, por supuesto. Salvo, ¿quiénes? Los que no estaban en la misma sintonía con él. ¿Y quiénes eran? Pues la mayor parte de fariseos, publicanos y demás, saduceos y tantos otros. Pero está diciendo, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Jesús comisionó a los discípulos para que fueran a predicar, para que fueran también a hacer milagros. Y les dice que si llegan a un lugar y allí algo no cuadra, porque rechazan la paz que lleva el cristiano, va a volver sobre él, pero no va a quedar en esa casa. O sea, es como la bendición también, dejan de tenerla. Y en el versículo 34 dice, atención lo que dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. ¿Cómo puede ser esto? Jesús, que es paz, ya lo vimos, resulta que dice que no viene a traer paz a la tierra. ¿Cómo se entiende este concepto? ¿Por qué no trae paz a la tierra? Ahora que vemos lo que significaba Irene en el contexto griego, no ha traído o no vino a traer la paz universal, sino que vino a traer espada. ¿Por qué? La paz solo la iban a tener los que estuvieran en sintonía con él. ¿Pero el resto qué? El resto iban a traer la disensión, iban a traer la espada. ¿La espada contra quién? Contra los que rechazaran al auténtico Mesías. Contra los que rechazaran, ¿a quién? A los representantes de ese Mesías, a los auténticos cristianos. ¿Por qué los cristianos han tenido siempre problemas desde esos tiempos hasta ahora? Y los seguirán teniendo aún más. Los auténticos cristianos, Pues muy claro, están en sintonía con Dios, están en sintonía con Cristo. ¿Y los otros qué hacen? Los parientes normalmente, si uno acepta el Evangelio en una casa, suele pasar, por desgracia, que el resto de la familia no lo acepta. Quizás alguno, pero todos es difícil. Y resulta que puede ser la propia esposa, o el marido, o los hijos, que empiecen a generar problemas. ¿Tú crees en esto? Pues yo te voy a fastidiar. ¿Sí? Eso pasa. Se habla mucho de toleraciones, nos respetamos todos, pero cuando el Evangelio de verdad, el auténtico, llega a una casa porque uno lo lleva, normalmente los otros se rebotan. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué busca? Disensión, generar problemas al cristiano para que deje su creencia. Y en consecuencia, ¿qué sucede? Pues que se genera espada. Y además llega un punto en que es espada literal, porque ¿qué sucedió?
¿No empezaron a matar a los discípulos de Jesús también? ¿No empezaron a matar a los cristianos que vinieron después? Y así durante siglos. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Y qué va a suceder en breve con el pueblo de Dios que guarde los mandamientos del Señor, tal cual, incluido el sábado? Espada otra vez. ¿Y no dice que se va a levantar el padre contra el hijo contra el padre? ¿Qué es esto? ¿Paz? No, es espada. Pero es que Jesús vino con mala intención entonces. Jesús vino a traernos la paz. Pero la paz es si la coges tú, si la abrazas, si no, lo que te trae es problema. Claro, porque tú te vas a poner contra Cristo y contra el que diga lo que Cristo dice. ¿Entendéis por qué a muchos de vosotros en vuestras casas, tantas personas que me escribís, me llamáis, que tenéis tantísimos problemas con los cónyuges, con los hijos, con los padres? Es normal. El cristiano siempre pasa por lo mismo, ya nos lo dijo Jesús, Él trae paz, pero si tú rechazas la paz, que es a Cristo mismo, sabes que vas a tener los problemas, incluso de muerte. Sabéis que en el último tiempo, precisamente los propios parientes también son los que nos van a denunciar, ¿no? Pues, en definitiva, son los que te van a querer llevar al matadero, sí, tal cual. Bueno, pues hagamos todo lo posible para seguir dando el mensaje y amar incluso a los que no nos quieren. Porque a veces que no te quiera alguien que es de fuera de tu casa, mira, lo puedes llevar más o menos bien, ¿verdad? Pero que no te quieran los tuyos propios, a quien tú amas tanto, ¿qué te puede implicar? Destrozarte, ¿verdad? Psicológicamente te destroza. Por eso debemos abrazarnos a Cristo, para poder decir, yo sigo pase lo que pase. ¿Pero eso quiere decir que los vamos a odiar nosotros a ellos? ¿Los vamos a fastidiar? No, porque la paz de Cristo estará en nosotros y nosotros seguiremos transmitiendo el bien hacia ellos. ¿Os dais cuenta la paz de Cristo qué problemática es? Y en cambio es la paz auténtica. En Marcos capítulo 5 y versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hizo un milagro Jesús aquí. Y la señora en cuestión se pudo ir en paz. ¿Por qué se fue en paz? Ya no tenía problemas, ya no tenía aflicción, había sido sanada. Y en paz, recordemos que también quiere decir prosperidad. Personas que a veces se gastaban todo para poder tener la salud y no podían. Y Jesús les hace el milagro y automáticamente, ¿qué? Pues imaginaos todo el dinero que se ahorraron, ¿eh? Quizás ya se lo habían gastado todo antes, como alguno de estos casos, pero a partir de entonces podían prosperar. Pero sobre todo paz, la paz de estar bien y sobre todo de haber conocido a Cristo. ¿Por qué Cristo impactaba tanto en la gente? Porque transmitía la paz. Y la paz ya vimos que también tenía esa connotación de Dios es amor. Si transmite amor, lo más fácil es que las personas reaccionen, pero en cambio no siempre fue así. Pero bueno, había personas que sí, lo aceptaban tal cual. En Marcos capítulo 9, versículo 50, buena es la sal, dice Jesús, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Primero de todo vamos a hablar de esa sal. ¿Sabéis? Esa sal en los tiempos de Jesús no era una sal como alguna de por aquí, sino era una sal que podía perder su salinidad y podía volverse insípida, con lo cual ya no servía para nada. Entonces, tened la sal en vosotros mismos. Nosotros no podíamos perder esa gracia, en andaluz dicen ser saleroso, ¿no? Bueno, una expresión que es generalizada. ¿Por qué? Pues porque hay una gracia allí. Y tened paz los unos con los otros, dijo Jesús. ¿Jesús estaba diciendo tened paz con todo el mundo? Los unos con los otros. ¿Por qué? Porque todos eran de un mismo sentir. Jesús no estaba globalizando, haciendo esa visión cosmológica que ahora tenemos del concepto de paz, sino que era para los de un mismo sentir.
Y Jesús no estaba diciendo tampoco que fueran y mataran a los que pensaban distinto, o los odiaran, o los insultaran, ¿no? Pero la paz entre unos y otros, entre los que creen lo mismo, debe imperar. Porque si no hay paz, armonía, buenas sensaciones entre unos y otros, ¿dónde estará el Espíritu de Cristo entre nosotros? No puede ser. El Espíritu Santo en nosotros, que es el Consolador, el que queda aquí cuando Cristo se va, es el que nos sigue dando esa paz. Lucas 7, del 36 al 50 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Jesús que sabía los pensamientos de las personas: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Qué hipocresía, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo el corazón es podrido, pero se puede actuar por fuera como, mira, no pasa nada, sepulcros banqueados, ¿no? Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ya sabéis que antes, cuando se entraba en una casa, los siervos de la casa, si es que había siervos, iban con un lebrillo y lavaban los pies, porque todos iban con sandalias, los caminos no eran asfaltados ni tenían aceras como nosotros. ¿Y qué sucedía? Que los pies estaban hechos un asco, llenos de polvo, de barro, de lo que hubiese en el suelo. Y Simón, mucho hablar, mucho aparentar, pero con Jesús no tiene esa deferencia, no se humilla, porque esto era un acto de humillación. ¿De qué viene la Santa Cena? El rito de lavarse los pies unos a otros. Viene de esto, de humillarse, para servir al otro, para que estuviese cómodo y limpio, por supuesto, con todo lo que eso implica también en el carácter. Y Jesús se lo retrae, y le dice que esta mujer le ha lavado los pies con sus lágrimas y le ha secado los pies no con una toalla, con sus propios cabellos. Desde luego en cortos no los debería llevar, No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Desde que entró, le estaba besando los pies cuando aún los tenía sucios. ¿Vosotros haríais eso con una persona con pies sucios de andar por la calle, en sandalias? ¿Verdad que os daría cosa? ¿Y por qué hacía esto esta mujer? Porque le amaba mucho. Y cuando una persona ama mucho hay cosas que dejan de importar, ¿verdad? Y después, encima, le lava los pies con sus lágrimas. ¿Y por qué tenía lágrimas esta mujer? ¿Por qué llora ante Jesús? No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. También una costumbre, ¿no? Si era el Mesías también se lo podía ungir, ¿no? Con aceite, con lo que eso implicaba, el Espíritu Santo y demás. Bueno, pues resulta que, ¿qué hizo esta mujer? Con perfume le estaba ungiendo los pies. No la cabeza, sino los pies, la parte más baja y teóricamente más sucia del ser humano. ¿Y qué le dice ahora Jesús? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, va en consonancia. Si has llevado
en tu vida muchos pecados y Dios te perdona totalmente, ¿tú no lo vas a amar a Dios por eso? Pues había otros que, como ya se creían perfectos, ya no pedían perdón a Dios. ¿Para qué? Si ya somos perfectos, ¿no? ¿Iban a amar a Dios si no se sienten pecadores? ¿Si no sentían que Cristo es el que les podía redimir de los pecados? Y mirad ahora, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Se escandalizaron, ¿no? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabéis quién era esta mujer, no? María Magdalena. Jesús le sacó 7 demonios. La salvó de morir apedreada por todos los que habían preparado ese plan para pillarla infraganti con alguien, para poder acusar después a Jesús. Y Ellen White describe todo eso en el libro Deseado de todas las gentes. Y Jesús empieza a escribir los pecados de cada uno de ellos en el suelo, con su dedo. Y todos cuando van viendo sus propios pecados, antes de echar la primera piedra que hacen, se van despistando, pero se van todos. Y cuando la mujer levanta la cabeza, ¿qué le dice Jesús? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? No hay ninguno. Jesús le salvó la vida, porque esa mujer estaba sentenciada por adulterio. Es curioso, solo ella, ¿eh? En cambio el tipo, desaparecido. Le provocan a ella adulterar y resulta que, mira por dónde, el otro desaparece y nadie va por él, solo a por ella. Bueno, pues Jesús le salva la vida, le da el perdón además de todo lo que ha hecho, le saca demonios, y los demonios no entran porque sí, suelen entrar porque has hecho algo que no estaba bien, y al final puedes entrar en posesión, y no de 1, hasta de 7 en ese caso. ¿No iba ella a tener amor por Cristo? Y Dios, Jesús, le dice, ve en paz. Vaya paz que debería tener esta mujer. ¿Y qué sucedió? ¿Lo recordáis? María Magdalena era hermana ¿de quién? De Lázaro y de Marta. ¿Y dónde iba Jesús después siempre? A Betania, esa población que estaba cercana de Jerusalén, y se iba de sus discípulos, se iba del resto y se iba a ese hogar porque allí se encontraba a gusto con ellos. Y no formaban parte de sus 12, porque allí sabía que se le quería de todo corazón. Se encontraba a gusto Jesús con ellos. Allí en esa casa había la paz de Cristo. Bueno, es una lección que desde luego creo que ninguno de nosotros debería olvidar nunca. La paz hay que buscarla, pero la auténtica paz solo la da Cristo. Y cuando Cristo la da, todo lo demás ya no importa. ¿Le importó a esta mujer estar allí humillándose delante de los otros, mientras todos estaban allí tranquilitos, comiendo, pasándoselo, no sé si bien o no, pero estaban a lo suyo, y esa mujer llorando allí, como una Magdalena, se dice, ¿eh? Que sí. Algunas personas se creen, esto me he encontrado, llorar como una magdalena es porque, claro, coges una magdalena, la untas en la leche y como chorrea, debe ser por eso. Imaginaos hasta qué incultura hemos llegado bíblica en la actualidad, es tremendo. No saben qué viene de este episodio. Pues imaginaos a esa mujer haciendo esto, qué cantidad de amor debería tener para no importarle lo que pensaran, lo que dijeran de ella. Ella había encontrado la paz en Cristo. Y cuando Dios la perdona, cuando Cristo le perdona, vaya paz llegó a encontrar. Lucas 10, versículos 5 y 6 dicen, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, como antes. Nosotros al llegar a una casa, paz a esa casa.
Y en esa casa, si hay alguien que está en la misma sintonía, perfecto, ¿eh? Habrá esa armonía, esa paz que tú llevas como cristiano también la tendrá, la va a recibir, será una bendición en definitiva tu presencia allí, y para ti, quien esté allí con lo mismo. Pero si no, esa paz vuelve a uno. Y si la paz que das te vuelve, y no es porque el otro quiera el bien contigo, sino porque la rechaza, desde luego allí ya se genera una cuestión no muy buena, ¿eh? Porque la otra persona se está jugando la salvación. Por eso es importante que nosotros siempre llevemos la paz de Dios con nosotros. Que no vean en nosotros a tipos conflictivos, tipos que pueden generar problemas, como se dice por aquí, malos rollos, ¿no? Hay personas que se te acercan y ya te transmiten algo, ¿verdad? Sin decir nada a veces. Pues ojalá nosotros seamos el reflejo de Cristo, que llevaba esa paz. Evidentemente no todo el mundo la va a querer ni aceptar, pero nosotros debemos llevarla porque nos decimos cristianos, ¿no? Y en Lucas 12, 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Una vez más, Jesús que nos habla tanto de dar la paz y nos dice que Él no la trae. ¿Pero por qué no la trae? Por lo que hemos dicho. Porque si no la quieres la suya, vas a coger la espada, la disensión, el conflicto. Y eso es lo que pasa cuando las personas rechazan a Cristo. Y aquí tenemos la palabra paz pronunciada por los discípulos en referencia a Jesús. Lucas 19, 37, 38. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La palabra usada aquí es la misma, paz en el cielo y gloria en las alturas. La paz, la prosperidad, la unión. Recordad que cada vez que hemos dicho paz es unir también. ¿Dijeron algo malo aquí? En absoluto. Porque esa paz es la que Cristo propiciaba con todo lo que hacía. La paz en el cielo. ¿Por qué habría paz en el cielo? Porque se estaba tapando ya, arreglando todo lo que Satanás estropeó, gracias a que Cristo había venido aquí a la tierra. Empezaba la auténtica paz, y aún debía completarse con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Y bien, hemos visto los textos recogidos en los evangelios en que Jesús habló de paz, pero aún hay estos, Lucas 19, 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras de Jesús eran momentos especiales, ¿eh? Jesús lloraba porque sabía la destrucción que iba a haber precisamente en Jerusalén. Y les dice, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, si la conocieras. ¿Por qué no conocían esto en Jerusalén? Porque habían rechazado las profecías. ¿Y qué habían rechazado? A Jesús. Y al hacer todo esto, en definitiva, ¿qué iba a acontecer? Pues Jesús ya les profetiza. Lo que iba a suceder era la desgracia absoluta sobre la ciudad, la ruina absoluta sobre el templo también. No quedaría piedra sobre piedra. Todo porque no quisieron conocer la paz. La profecía bíblica también es paz. Jesús es paz, pero su palabra es paz. ¿Os habíais pensado alguna vez que la profecía es paz?
Sí, porque la profecía te une a Dios, que es quien da la profecía. ¿Y qué te hace más? Te prospera porque sabes lo que va a ocurrir y puedes ir preparándote para todo ello. Y además, ¿qué te da en tu interior? Pues esa paz, esa tranquilidad, porque pase lo que pase, tú estás con Dios. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Sabéis qué episodio es esto, no? Les aparece allí en medio en un lugar cerrado, cuando ellos están, por miedo a los judíos, encerrados en el aposento alto. Y aparece Jesús allí de repente y les dice: paz a vosotros. ¿Qué paz? Jesús era su seguridad, era su certificado de garantía de paz. ¿Cuándo tuvieron paz ellos? ¿Recordáis una escena en la que están en el mar de Galilea? ¿Y qué acontece? Jesús está durmiendo, cansado está durmiendo. Y empieza a levantarse una tremenda tempestad. Satanás provocó eso expresamente. ¿Y los discípulos qué hacen? Alarmados, queriendo que todo fuese bien y no se hundiera, y ven a Jesús durmiendo, y cuando le dicen: maestro, ¿y qué hace Jesús? Manda, ¿y qué? Y se acaba la tempestad. ¿Qué les produjo? ¿No dicen que hay calma después de la tempestad? ¿Paz? Pues ellos sabían muy bien que la presencia de Jesús solo ofrecía paz. Y una vez más, Jesús llegaba a un lugar, paz. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabéis? Son una de las palabras más impresionantes que Jesús llega a pronunciar, a menos para mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz no la da Buda, ni la da San Pancracio, ni la da cualquier divinidad pagana, ni cualquier filosofía esotérica. Esa paz solo la da Jesús, que es paz. Pero resulta que su paz no es como el mundo la da. Ni el mundo pagano, ni el mundo que se dice cristiano. La paz en la tierra, ¿qué es? Ausencia de guerra, básicamente, ¿eh? Pero es que puede haber guerra y el cristiano puede tener paz dentro. Puede haber conflicto familiar incluso por tus creencias, o conflicto por problemas laborales, por lo que sea, pero el cristiano dentro tiene esa paz, que nadie se la puede quitar si está unido a Cristo, que es la paz. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si tenemos la paz de Cristo, esto no estará en nuestros corazones porque confiaremos en Él. Basta cada día su propio afán, dice el texto también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te vas a preocupar de más? No, si tienes a Cristo sabes que te va a dar lo que necesitas, su paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Más claro Jesús no podía ser. Da su paz. Pero el mundo, ¿qué te va a dar? Tendrás aflicción. ¿Qué dijo Jesús? Te ruego que los guardes del mal, no que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, el cristiano tiene una misión para dar en la tierra hacia los demás, y es el mensaje de paz de Cristo, la verdad. Pero el mundo solo nos va a provocar aflicción si queremos andar rectamente, ¿o no? ¿Cuántas veces así, no? ¿Cuántas veces? Juan 20, del 19 al 26 nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Es lo mismo que nos decía el otro evangelio, pero da más detalles también. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Por qué les habla de paz y les muestra las manos y el costado?
¿Por qué? Era la victoria sobre el mal, la victoria que les iba a dar la vida eterna, el sacrificio que él hizo. Pero ¿qué había también en la simbología del costado de Cristo, en esa herida? El sábado, sí, pero ¿qué más? El ir y el venir. El irse al cielo después de este episodio, ¿y qué? La segunda venida de Jesús a buscarnos. Esa es la implicación de la llaga en la etimología, en el idioma que estuvimos viendo. Por tanto, la paz de Cristo tiene que ver con la esperanza del cristiano, de su muerte y resurrección, pero también de su retorno para darnos la vida eterna. ¿Eso nos lo puede dar alguien más? ¿Verdad que no? Imposible, porque Él es el dador de la vida, no hay otro. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cuántas veces ha dicho paz? Aquí, 2. Y ahora les dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Y los iba a enviar en medio de qué? Como dicen los textos, en medio de lobos, tantas veces. Pero les da paz. O sea, les promete que volverá con la simbología en él. Les dice que mientras deben tener una misión, cumplir una misión, ir a predicar. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. O sea que no creía el que en definitiva. Que Jesús era Jesús, que había la salvación, que volvería, tantas cosas más. Pero él quería evidencias. Y mirad qué sucede. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Estando las puertas cerradas. Ya hablamos de la connotación de la puerta como tal, en los temas de puertas dimensionales. Pero se pone en medio Jesús, en el punto central, en la cruz sería, ¿no? Y les dice, paz a vosotros. 8 días después, con las connotaciones que todo esto tenía. ¿Cuántas veces les dice paz en este breve texto? 3 veces. ¿Creéis que Jesús dice, o se recoge en este texto 3 veces la palabra paz en tan poco margen por casualidad? ¿Porque se dio así y ya está? ¿O hay algo que el texto nos quiere llegar a decir en consecuencia de esto? ¿Cuándo recibimos la paz nosotros? Cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuándo vamos a recibir la paz definitiva? Cuando vuelva Jesús. ¿Y cuándo vamos a recibir la paz ya del todo, rotundamente clara y definida? Para siempre. Cuando desciende la Nueva Jerusalén y el mal quede apagado por siempre por parte de Dios, porque va a fulminar a Satanás y los suyos. 3 veces para conseguir la paz de Dios. Pero ¿sabéis? Lo curioso de todo esto, nosotros vamos a dejarlo aquí. Lo curioso de todo esto es lo que continúa después. Esa paz de Dios, veremos que hay textos en la Biblia que están puestos en correlación unos con otros y que nos están dando también una pauta que tiene que ver con el regreso de Cristo. En la Biblia las cosas no están escritas porque sí. Todo tiene algo que ver. Y por eso nosotros debemos coger los textos, indagarlos, profundizar en ellos, donde vamos a descubrir cosas que no nos pueden dejar indiferentes. Antes hemos hablado de la Shin y la Sin.
4.000 y 3.000, 3 veces paz a vosotros, y en la tercera, ¿no es la definitiva? Todo hace referencia al retorno de Cristo. Y para eso nos quedan muy pocos años. En 2031 vuelve nuestro Señor. Vamos a tener esa segunda parte de esa paz que Él nos confiere. Luego nos va a quedar la última. Pero ahora lo importante es que ya tengamos la primera en nosotros y busquemos a Dios siempre y no nos apartemos nunca de Él. Esta tarde vamos a tener la continuación del tema que precisamente va a desplegar todo un abanico de significado que tiene la palabra Irene, que no puede dejarnos indiferentes para nada. Y vais a ver por qué Dios permitió o inspiró a los evangelistas para que utilizaran precisamente, escribiendo los evangelios en griego, esa precisa palabra. Os vais a quedar maravillados, ya lo veréis. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias infinitas por esta paz que tú nos das, que el mundo no puede dar, ninguna filosofía, ninguna creencia, nadie puede dar esta paz que tú traes. Por eso te damos gracias por la paz que Cristo nos puede transmitir, pero en la verdad en Cristo, no en lo que dicen, que hablan de Cristo y que no es lo auténtico. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje de paz de Cristo esté en nosotros. La ley, el orden, el buen hacer, para que tengamos tu mente, Señor, para que el Espíritu Santo nos llene de ti, nos llene de esta paz que Cristo nos vino a traer, y que a pesar de cualquier adversidad, cualquier problema que el diablo nos irá poniendo en el camino siempre, tú nos des esa paz que no tiene precio. Gracias por ese inmenso sacrificio de Cristo por nosotros, sin el cual nada de esto tendría ningún sentido y sin el cual no podríamos obtener la vida eterna. Queremos estar en esos momentos de paz en los cuales el mal ya no existirá más, por la eternidad. Nos quedan pocos años para esto, si tú nos permites vivir hasta el momento del retorno, de la segunda venida. Y si tiene que ser antes que nos lleves al descanso, que vayamos también en paz contigo y pronto podamos obtener la recompensa, aunque no nos merezcamos nada, por tu enorme benevolencia hacia nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a dar paz en la medida de lo posible a este mundo, a las personas que se acercan a nosotros, a los que reciben el mensaje y lo aceptan, aunque ya sabemos que para el resto será disensión y espada. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.